Dígame si usted también ha notado esta estrategia reciente del gobierno por intentar resaltar sus presuntos logros económicos, que, ojo, nada tienen que ver con el azar. La recuperación de la economía no es fruto del azar, sino que tiene que ver con nuestro trabajo y en particular del equipo económico. Para nosotros, un gobierno de izquierda, centroizquierda, progresista, como lo podrán interpretar distintas personas, es fundamental el crecimiento económico y el desarrollo productivo. Los hechos están desmintiendo las proyecciones catastrofistas sobre nuestra economía. No solamente hemos hecho retroceder la inflación, sino que se están produciendo crecimientos de la actividad económica en la mayoría de los rubros. ¿Crecimiento, recuperación económica, desarrollo, empleo, inflación? ¿Quién los viera y quién los ve? Pero no se engañe, que esta preocupación circunstancial por la economía no es tal. No les importa la economía, ni nunca les ha importado. ¿O acaso usted los vio preocupados del desastre económico que dejaría el 18 de octubre? ¿De los más de 1000 locales comerciales que debieron cerrar, producto de la violencia y el vandalismo que ellos mismos promovieron y justificaron? ¿Los vio preocupados cuando la tramitación final de la ley antisaqueos y antibarricadas prácticamente todo el Partido Comunista y el Frente Amplio votó en contra? ¿O cuando Vallejo minimizaba los saqueos y los incendios acusando que se le daba una importancia excesiva a la propiedad privada en comparación con la integridad de las personas? Encrucijada tramposa por lo demás. ¿O cuando en el mismo tono Maite Orsini calificó de cositas materiales la principal fuente de trabajo de los locatarios? Que yo lamento la pérdida material y las cositas que perdió el locatario. Insisto, el súbito interés del gobierno por los asuntos económicos no es genuino, es instrumental. ¿O acaso los vio preocupados de las repercusiones económicas de los retiros? ¿De la inflación? ¿Esa de la que ahora se jactan de mantener controlada? No, porque no les interesa la economía, ni antes ni ahora. ¿Y sabe qué? Mintieron todos, Vallejo y Boric incluidos, cuando siendo parlamentarios votaron a favor de todos y cada uno de los retiros del 10% hasta que fueron gobierno y ya no les convenía. Vea por favor esta secuencia de Vallejo y saque sus propias conclusiones. Nuestra bancada del día de hoy ratifica el apruebo al retiro del 10% de la AFP. Un poco vergonzoso que estemos en esta situación nuevamente, porque demuestra que el gobierno de nuevo llega tarde. Yo espero que con la aprobación de este retiro del segundo 10%, si vamos a echar mano a los fondos previsionales, sea para beneficio de los trabajadores y trabajadoras y no para enriquecer a los mismos de siempre. Que nos hemos visto forzados ante la presión ciudadana a tener que recurrir nuevamente a un retiro de los fondos previsionales para ir en ayuda de nuestro pueblo que lo está pasando muy mal. Lo mismo hizo Boric. Voy a votar a favor, pero también votaré a favor de este segundo retiro. Como Convergencia Social, como Frente Amplio, vamos a votar a favor de este tercer retiro. Voto a favor y quiero ser el próximo presidente de Chile para trabajar al servicio de la gente. Sin embargo, para el quinto retiro debieron adecuar la estrategia. Súbitamente se dieron cuenta de lo perjudiciales que podían ser los retiros para los chilenos. No podemos seguir con esto como una política pública. Los retiros son medidas contingentes desesperadas, no buenas políticas públicas. Yo siempre tuve muchas dudas respecto al tema de los retiros, apoyé con mucha convicción el primero, pero con cada vez menos lo siguiente. Tenemos una situación de inflación que un nuevo retiro solo potenciaría y por lo tanto haría más pobres a las personas. Mentirosos y oportunistas. Usaron electoralmente los retiros para hacer campaña. Hablaron cínicamente en nombre del pueblo cuando este era en realidad el más perjudicado con esta política. Y reitero, no les importa la economía. Esta es parte de su nefasta ideología destructiva. La ideología que comparten tanto Gabriel Boric como Camila Vallejo, independientemente que una sea militante del Partido Comunista y otro del Frente Amplio, es básicamente la misma. No se confunda. Es una ideología estatista, es decir, que busca que todo el poder se concentre en el Estado. Y esto es gravísimo porque significa que entre más poder tenga el Estado, los políticos, menor poder y menor libertades tendrán los ciudadanos. Piense esto en términos estrictamente económicos. ¿Qué significa que el Estado asuma un rol protagónico en la economía? ¿En qué se traduce, por ejemplo, la figura del Estado empresario que tanto le gusta a Boric y sus socios? En que, en la mayoría de los casos, el Estado, al asumir la dirección de empresas, es desastroso. Y el costo de este desastre lo terminamos pagando los chilenos, los contribuyentes, usted que está viendo este video vía impuestos. Es como un barril sin fondo, succionando y succionando recursos. Piense en Codelco, empresa estatal. Lleva años acumulando pérdidas. Cerró el 2023 con un déficit de más de $500 millones.
O ve el caso de Enami, también empresa estatal. Finiquitó el año pasado con pérdidas de 200 millones de dólares. O TVN, el canal estatal, sumó más de 2.000 millones de pesos en números rojos en 2023. Hace un tiempo publicamos un video sobre TVN donde explicamos todo esto. Fíjese que las únicas 2 empresas estatales que han logrado mantenerse relativamente a flote han sido ENAP y el Banco Estado. Grábese esto, el Estado es ineficiente casi por definición, y más aún en las manos equivocadas. Quienes hoy están en la moneda llevan años impulsando iniciativas de este tipo. Sin ir más lejos, en 2016, la diputada comunista Camila Vallejo presentó un proyecto de ley para crear una empresa estatal del litio. Y el propio Boric anunció hace unos meses la implementación de uno de sus proyectos estrella, la Estrategia Nacional del Litio. ¿Con un rol protagónico de quién? Del Estado, el Big Boss. Que hará posible el desarrollo del litio en el Salar de Atacama con una participación mayoritaria del Estado. Son estatistas, todo en el Estado. Segundo punto, la ideología de Boric y Vallejo es profundamente colectivista, es decir, que se sustenta en el todo sea por un bien mayor y colectivo. ¿A qué me refiero con esto? En que aspiran a una organización deliberada, intencionada de la sociedad en pos de un objetivo social concreto. Léase como justicia social, igualdad, equidad y todos sus derivados. Probablemente los ha escuchado repitiendo esto más de una vez. Todos queremos justicia social, queremos igualdad. Una nueva etapa para Chile, de crecimiento para todos, de justicia social. Por manifestarse en las calles, exigiendo un poco de justicia social. Y la estabilidad se logra con justicia social. Pero ¿cuál es el riesgo de este discurso que suena tan bonito, tan altruista, la justicia social? Con que el fin último es la justicia social y el medio para alcanzarla es la planificación central de la economía. Esto es, que sea un ente superior, en este caso el Estado, quien controle todo y determine qué se produce, cuánto se produce y de qué calidad. O sea, básicamente esto implica el fin de la competencia y el libre mercado y con ello, escuche esto, el fin de la propiedad privada. A eso se refería Boric cuando decía que Chile sería la tumba del neoliberalismo. Ese es el modelo al que aspiran. Que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba, compañeros y compañeras. Y le cuento lo más grave de todo, con esto no quiero deprimirlo, solo alertarlo. Un sistema sin propiedad privada es en definitiva un sistema sin libertad. La propiedad privada es la más importante garantía de libertad. ¿Por qué? Porque permite que los medios de producción se distribuyan entre muchísimas personas, usted incluido, interactuando de forma independiente. Y de esta forma no hay nada ni nadie con un poder total sobre nosotros. Esta es la pesadilla de todo comunista. Y hablando de comunistas, hace unas semanas nuestro director de estudios, Francisco Cancino, que no es comunista, hizo un seguimiento a la actividad legislativa del PC en el Congreso en relación a temas económicos y de propiedad privada. Si no ha visto ese video, le recomiendo hacerlo. ¿Sabe quién ha liderado esta cruzada? Camila Vallejo, la elegida. Escuche esto. Fue Vallejo quien en 2016 presentó un proyecto de ley para nacionalizar Soquimich, es decir, confiscarla a sus dueños y traspasarla al Estado. Lo mismo hizo en 2020 con la TAM. Ese mismo año presentó 2 mociones parlamentarias para nacionalizar el patrimonio total de las AFP y disponer de sus utilidades para destinarla a fines colectivos, a propósito del COVID. Esto fue, menos mal, declarado inadmisible. Pero hay más. Fue Vallejo, también, quien en enero de 2020 presentó otro proyecto de ley para fijar un monto máximo a la herencia. Y lo que excede el máximo, ¿qué? Para el Estado, por supuesto. Robo. Fue Vallejo quien en junio de 2020 arremetió otra vez contra la propiedad privada bajo la consigna del impuesto a los superricos. Esta fue parte de su intervención durante la discusión del proyecto. Han dicho que va a producir fuga de capitales. Por favor, ¿cómo en un año los supermillonarios van a mover todo su patrimonio hacia afuera, sus casas, su yate, su fondo? Es ridículo. Y bueno, si lo quieren hacer es porque son antipatriotas, es mejor que se vayan. Y esta fue su reacción cuando su proyecto fue rechazado. Desde el tono amenazante de la calle se las va a cobrar, hasta esto. ¡Mentiroso! ¿Pero cómo lo dejan mentir? Pregúntenle. O dejen de proteger a sus financistas. Pero en fin, usted sabe que la izquierda nunca se rinde. Y en la campaña presidencial de 2021 volvieron a insistir con esta idea del impuesto a los superricos. Boric incluso le incorporó a su programa de gobierno, con el único detalle, eso sí, que no tenía muy clara la bajada de la propuesta. Proponiendo un impuesto mediante diferentes herramientas, una mayor recaudación hacia el 1% más rico de la sociedad. ¿1% más rico? ¿Estamos hablando de ingresos de cuánto? Estamos hablando de el 1% más rico, ingresos
sobre sobre 1000 UF. Sobre 1000 UF en el caso de las empresas. 1000 UF al mes en una empresa no es tanto. No, 1000 UF... Uy, no tengo la cifra exacta en este momento. El Partido Comunista y el Frente Amplio, Boric y Vallejo, la izquierda radical que nos gobierna, odia la propiedad privada, le tiene terror porque le quita poder. Para dejar esto claro, piense en el caso más emblemático, sus ahorros previsionales, que, ojo, van a volver a ser tema este mes cuando se reinicie la discusión de la reforma de pensiones. Más adelante le voy a explicar todas las trampas que esconde. El texto constitucional rechazado, el 4 de septiembre, era la materialización del sueño de todo colectivista, sobre todo en materia de pensiones. ¿Por qué? Porque establecía un sistema de reparto, sin propiedad sobre tus ahorros, sin heredabilidad y sin libertad de elección sobre el administrador de dichos fondos. El ex constituyente Daniel Stingo fue quien dio la explicación más clara al respecto. Me acordé de él porque lo vi el otro día en el metro. No se hereda porque no es tu plata. Es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social, distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita. Y por si aún tiene dudas sobre esto, piense, ¿acaso es casualidad que la izquierda radical rechazara una y otra vez todas y cada una de las indicaciones presentadas por Marinovich y Cantuarias que defendían la propiedad sobre sus ahorros, los suyos, en relación a la no expropiación de los fondos, la no confiscación y la no nacionalización? Insisto, no creen en la propiedad privada, la aborrecen. Y este texto era la consagración de todo aquello. ¿Por qué cree que a Boric le gustaba tanto y hasta se emocionaba con el texto? ¿Por qué Vallejo hacía campaña a lo rockstar firmando constituciones? Hace entrega, Su Excelencia, el Presidente de la República, de uno de los ejemplares firmados de la propuesta de nueva Constitución. Le van a entregar a las personas, a todos quienes quieran acercarse a este kiosco de la campaña. El texto constitucional favorablemente se rechazó. Pero no se relaje, porque la izquierda en esto es muy astuta. Lo que no logró con un cambio de constitución, lo intentarán por otras vías. La reforma de pensiones de la ministra comunista Janet Jara es precisamente eso, una segunda vía para incorporar todos estos principios estatistas y colectivistas de los que le hablo y, de paso, acabar con el sistema de pensiones. Ese es uno de los objetivos políticos que persiguen. Por ejemplo, el famoso 6% de cotización adicional, sobre el cual se ha centrado casi toda la discusión en pensiones, es básicamente lo que decía el propio Stingo, introducir un sistema de reparto o cuotas de reparto en el sistema previsional para pagar pensiones ajenas. Y la discusión hasta el momento se ha centrado en la distribución de estas cuotas, que 3 y 3, que 4 y 2, que 3, 2, 1, han hecho todas las matemáticas habidas y por haber. Pero el problema de fondo sigue siendo exactamente el mismo. El gobierno insistirá con que un porcentaje vaya a reparto, a un fondo común sobre el cual usted no tendrá ni propiedad, ni heredabilidad, ni libertad de elección. Lo que es grave, también, es que esta reforma implica el fin de la libertad de elección, por más que la ministra Jara se esfuerce en decir lo contrario. Lo que sí que ahora sí va a haber libertad de elegir. Establece por fin la libertad de elegir. ¿Por qué digo esto? Porque si bien la Cámara de Diputados rechazó inicialmente este administrador de cuentas único y estatal, APA, lo que es una buena noticia, el gobierno evalúa una salida alternativa. Reemplazar este administrador único estatal por un administrador único privado que gane la licitación y que, ojo, en la práctica tendrá el monopolio absoluto. Esto significa que 1. Las personas no podrán elegir, 2. Aumentará la desafección del afiliado con el sistema, 3. Al ser un monopolio no habrá competencia y por lo tanto el ente privado no tendrá ningún incentivo para mejorar, entregando un pésimo servicio. 4. Es el Estado quien fija las condiciones y bases de la licitación. Y puede ser, porque de hecho es muy probable que pase, que al fijar condiciones desfavorables y poco atractivas para los privados, ninguno esté interesado en adjudicarse la licitación. Y entonces, ¿qué podría pasar a futuro? Que ante el nulo interés de los privados, los políticos terminen justificando el traspaso de la administración de las pensiones a una entidad monopólica y estatal. ¿Entiende lo gravísimo de todo esto? Sus ahorros en manos de los políticos. Con los inversores de pensiones podría pasar algo similar. La intención del gobierno, de hecho, es incorporar un inversor estatal. ¿Sabe lo desastroso que podría ser esto? Piense en los resultados de otras empresas del Estado. Solo en 2023, Codelco, pérdidas de 500 millones de dólares, o Enami, pérdidas de 200 millones de dólares. Peligroso dejar esto en manos del Estado. Por otra parte, la propuesta de Boric y de la ministra comunista Janet Jara incluye que cierto porcentaje de los afiliados,
de los afiliados antiguos, no solo de los nuevos, esto es lo que se conoce como stock, sean licitados para inversores privados. ¿Qué significa esto? 1, que estos afiliados no tendrán posibilidad de elegir libremente su inversor. 2, que si el criterio fijado por el Estado para adjudicarse la licitación solo considera precio y no la rentabilidad de los fondos, los ahorros de estos afiliados podrían verse afectados y salen perdiendo. 3, que esto complejiza aún más el sistema haciéndolo incomprensible y cada vez más alejado para los ciudadanos. 4, que esto en la práctica actuaría como una expropiación de clientes de las administradoras. 5, que podría favorecer la concentración en pocos actores. Y 6, que de existir un inversor estatal, idea apoyada por la ministra Jara, es muy riesgoso tener una licitación de stock de afiliados. ¿Por qué? Porque aumenta considerablemente el riesgo político de captura de los fondos previsionales. ¿Cómo es esto? Esta es la trampa. El Estado podría, a través de un inversor estatal, crear un mecanismo de postulación a licitaciones bajo el costo. Es decir, que a ningún privado le convendría postular porque sale para atrás, no obtiene ganancias. Esto es lo que se conoce como dumping. Así, el Estado correría solo y se adjudicaría todas las licitaciones, porque como se financia vía impuestos, el costo de eso lo asumimos todos los chilenos, cosa que no pasa en las empresas privadas. ¿Qué pasa si el Estado no tiene competencia? Puede ir capturando poco a poco el mercado de afiliados y transformarse en el principal actor del mercado financiero. Lo que está en juego en esta reforma de pensiones es importantísimo. No va a mejorar las pensiones, terminaría con la libertad de elección, incorporaría un componente de reparto, aumentaría el riesgo político al dejar parte de los ahorros en manos del Estado y podría generar más inseguridad al separar la industria entre administración e inversión. Y estas son solo algunas de las trampas que se esconden detrás de esta desastrosa reforma. Atentos a este tema porque la discusión previsional se retorna próximamente y desde FNM lo mantendremos al tanto de todas las novedades. Retomemos, la ideología de Boric, Vallejo y del gobierno en su conjunto es también igualitarista. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante la coacción arbitraria del Estado buscan instalar una igualdad sustantiva de resultados, pero a la fuerza. Es decir, se trata de una igualdad totalmente artificial y contraria a la igualdad ante la ley. Y le hago un spoiler, en la práctica, esta igualdad material a la que tanto aspira la izquierda radical es un desastre y tiende a nivelar, pero hacia abajo, todos igualmente pobres. Es cosa de ver lo que pasa en Cuba, Venezuela, Nicaragua y tantos otros países socialistas. Así funciona la ideología destructiva de la izquierda. Una de las herramientas que utiliza para esto son los impuestos. Por eso es tan importante la reforma tributaria de Boric, el famoso pacto fiscal, cuya discusión se retoma este mes. El tema del pacto fiscal es también un tema importante para el crecimiento económico, no solo para la redistribución del ingreso. Necesitamos de un pacto fiscal. ¿Cuál es el trasfondo de esta discusión y por qué debe dudar de los dichos de Boric y Vallejo? Porque las personas funcionamos bajo el incentivo natural de querer incrementar nuestros recursos y vivir mejor, vivir tranquilos, ¿verdad? ¿Quién no querría eso? Pero ojo, ¿qué pasa si nos quitan parte de nuestro trabajo vía confiscación forzosa, vía impuestos, bajo la consigna de la igualdad, la equidad y la justicia social? Porque de eso se trata la reforma tributaria de Boric. Todo cambia. ¿Por qué? Porque se genera un desincentivo al trabajo. Se abre la posibilidad de querer trabajar al mínimo, porque ¿por qué te vas a esforzar de más si te van a quitar de todas formas parte de lo que es tuyo? Y también se abre la posibilidad de vivir a costa del trabajo de otros, subsidiado. Comprenderá, entonces, que estos dos escenarios llevan inevitablemente al colapso del sistema. Eso a grandes rasgos. ¿Qué más? Lo que Boric, Vallejo y Marcel se resisten a aceptar es que la solución no son más y más impuestos. Por el contrario, estos deben ser moderados, mínimos y no se puede abusar de la redistribución, porque si no, se destruye la fuente de creación de riqueza, disminuye la producción y por consiguiente se genera pobreza. Los impuestos excesivos ahuyentan la inversión y nos condenan al subdesarrollo. Además, no se trata solamente de qué impuestos pagaremos y cuánto, sino en qué se gastarán. Y aquí hay un problema gravísimo respecto al mal uso de nuestros recursos. ¿Sepa usted que Chile malgasta 5.000 millones de dólares al año por mala gestión, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo? Así despilfarra la plata el Estado, mientras tenemos un gobierno chantajista que insiste con una pésima reforma tributaria. Este tema va a ir agarrando fuerza próximamente, así que atentos a las actualizaciones.
Resumiendo, ni a Boric, ni a Vallejo, ni al Partido Comunista, ni al Frente Amplio les importa la economía. O les importa solo en la medida en que sea funcional a su ideología, que es altamente estatista, colectivista e igualitarista. O sea, básicamente incompatible con el orden del libre mercado que permite el progreso, el crecimiento y la libertad de las personas y los países. Su objetivo real es acabar con este sistema. Así lo han venido boicoteando desde las calles hasta la moneda. Lo hicieron con la reforma educacional, con el 18 de octubre, la nueva constitución, con más y más impuestos, la reforma tributaria, la reforma de pensiones y tantos otros proyectos desastrosos. En definitiva, su ideología es una ideología que condena a los países a la pobreza y a la miseria, y que al menos yo no quiero para Chile ni para nadie. Si te gustó este contenido y crees que puede ser útil para alguien más, compártelo, dale like y comenta. Y lo más importante de todo, te invito a ser nuestro socio por una suscripción mensual del monto que quieras, porque tu apoyo permanente es lo que nos mantiene en pie para seguir dando la pelea. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM para FNM.